Hola estudiantes, mi nombre es Michael Alfaro Jara, tutor del curso de Gestión y Supervisión para la Atención del Usuario. El día de hoy vamos a analizar varios aspectos importantes para la elaboración de instrumentos para proyectos de investigación. Esperamos que sea de gran utilidad este material. A manera de introducción, esta presentación y este material precisamente vamos a hacer una breve explicación para hacer la recolección de datos cuantitativos, pues específicamente cuando son datos de otra índole, como por ejemplo cualitativos, llevan otro tratamiento de la información. Una vez que en el proceso de investigación hemos atendido las etapas previas, por ejemplo definir el tipo de investigación y también el enfoque de la investigación, lo consecuente es hacer toda la planificación del instrumento que nos va a permitir la recopilación de la información con una serie de características que vamos a ver más adelante. Antes de entrar de lleno a las características, a las pautas que vamos a recomendar para la construcción de un instrumento de medición, vamos a definir qué es un instrumento propiamente de medición. Es el recurso que va a utilizar el investigador o la persona que va a ejercer el proceso investigativo como tal para registrar la información o aquellos datos que van a obtener algunas variables, conceptos, atributos que son precisamente vinculados al proceso de investigación que se desprende precisamente de los objetivos que se han formulado a raíz del problema y de la hipótesis que hemos planteado. El proceso de medición vincula procesos abstractos con indicadores empíricos. La idea es que podamos obtener no solo aspectos que queden de forma abstracta, sino más bien que ya podamos también vaciarlos a un instrumento y a una data donde podamos manipular esta información de forma correcta de acuerdo al objetivo que hemos plasmado en nuestra investigación. Una vez que hemos definido propiamente el tipo y el diseño de la investigación, ya tenemos que ir formulando y tener cierta visión de cuál va a ser nuestra población y nuestra muestra, si es que no vamos a administrar la población como tal, de acuerdo precisamente con el problema de estudio y también con la hipótesis, si es que se ha formulado una, para el proceso investigativo. La siguiente etapa propiamente consiste en la recolección de los datos que van a ser pertinentes en términos de atributos, características, conceptos, variables de las unidades que son objeto de investigación. Una de las características que vamos a analizar son las fuentes de los datos. Las fuentes de los datos hacen referencia propiamente y puntualmente a las personas a las cuales vamos a aplicar los instrumentos de medición. Por ende, ya tenemos que ir reconociendo si en una investigación la vamos a aplicar en un contexto organizacional, a un departamento en específico y precisamente ir perfilando las características de esas personas que queremos obtener información. El medio o los métodos de recolección es un aspecto importante para el instrumento como tal de la captura de la información, pues precisamente va a ser el medio donde nosotros tenemos que formular una serie de preguntas, una serie de ítems bien formulados donde vamos a recolectar la información y que sea de la forma más transparente, de la forma más clara, de la forma más accesible y también efectiva para que la persona objeto de investigación facilite de forma fluida la información como tal. Como el proceso de investigación
se desprende propiamente del método científico, sigue el método científico, es decir, que es sistemático, que es ordenado. La idea es que el investigador tenga un plan de trabajo para la recolección de información, es decir, no se permite la improvisación. La idea es que el investigador propiamente pueda formular, organizar toda la logística del instrumento. Ejemplo, si ya hemos definido a esa población como tal o a la muestra como tal, la idea es que ya tengamos los permisos necesarios para poder acceder a esas personas, los espacios, del tiempo, algunas características que son importantes precisamente para que la captura de la información, la recolección de esta, sea de una forma muy fácil. Y finalmente, cuando ya hemos atendido y abastecido el proceso de la captura de la información, lo consecuente es el análisis de la misma, de toda esa información bruta que hemos capturado, y tenemos que definir ciertos aspectos precisamente para hacer el análisis puntualmente que nos encauce el cumplimiento de los objetivos de la investigación. Cuando construimos o diseñamos instrumentos de medición, debemos procurar que estos contengan tres características fundamentales: confiabilidad, validez y objetividad. El primero, la confiabilidad, hace referencia propiamente al grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Por ejemplo, si se midiera en este momento la temperatura ambiental utilizando un termómetro y este indicara en una primera toma 22 grados Celsius, un minuto más tarde se toma y esta indica 5 grados Celsius, y en una tercera toma 3 minutos después indica 40 grados Celsius, dicho termómetro no sería confiable, ya que su aplicación repetida produce resultados distintos. En cuanto a la validez, es básicamente a contenido y consiste en el grado en que un instrumento refleja el dominio específico del contenido que queremos medir. Si nosotros queremos analizar, por ejemplo, las características de una población, de una comunidad, en particular de un todo, por ejemplo, de un país, y las preguntas, los ítems de este instrumento no hacen referencia, no encausan y no apuntan directamente a esas características de esa población, de esa comunidad, y empezamos a divagar consultando aspectos que no nos canalizan a esas características, decimos que el instrumento carece de validez también. En cuanto a la objetividad, precisamente hacemos referencia al grado de si la persona o el instrumento que lo construyó le generó alguna influencia o algún sesgo o tendencia para que el investigador pues que administre y califique la información en el momento de interpretar esta información se consideren resultados que no precisamente encaucen al objeto de la investigación. Entonces, con esta última característica, la idea es que al ser el proceso de investigación un proceso que responde al método científico, que es decir, sistematizado, que responde a una serie de pasos ordenados, la idea es que nosotros podamos, a través de un instrumento de medición, hacer preguntas o construir ítems que precisamente no distorsione y no genere
incertidumbre en la información que estamos capturando. A continuación vamos a describir algunos aspectos importantes para la construcción de los instrumentos de medición. El primero de ellos precisamente es hacer redefiniciones fundamentales. En ese sentido, en esta etapa vamos a reconsiderar si las variables que se plasmaron en la investigación, el lugar, algunos datos de la población o la muestra como tal ha cambiado, si se van a medir aspectos operacionales diferentes, vamos a tener que hacer algunas consideraciones precisamente en el instrumento para que obtengamos los resultados esperados. La segunda fase o la segunda etapa es hacer una revisión enfocada de literatura. En este paso nos sirve encontrar mediante una revisión muy detallada literatura de cómo construir instrumentos o cómo buscar y acceder a sistemas de medición utilizados en otros estudios anteriores para precisamente medir las variables, el comportamiento de estas variables, las variables de interés que están en nuestra investigación en este momento. Esto precisamente ayudará a que identifiquemos herramientas que nos sean de utilidad y nos faciliten de gran manera, sobremanera, aspectos relevantes para la captura de la información. Otro aspecto que vamos a analizar son la definición de indicadores para variables que estamos midiendo en este momento. Se trata precisamente de identificar y señalar con precisión algunos aspectos, dimensiones o factores que teóricamente integran las variables que hemos desglosado propiamente en estas variables de la investigación, de manera que se puedan establecer aspectos importantes y que sean concluyentes para que en el momento de aplicar el instrumento podamos dirigir preguntas o ítems que sean directos a la captura de la información. En la cuarta etapa, la toma de decisiones, vamos a definir aspectos propiamente del instrumento. Es decir, qué tipo de instrumento vamos a aplicar, si es un cuestionario, qué tipo de cuestionario, si es abierto o cerrado, si vamos a incluir una escala de valoración, por ejemplo, dicotómica, es decir, con dos criterios, si no, si vamos a utilizar uno de los más famosos, que es la escala de valoración de Likert, que son 5 criterios, muy de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo o muy en desacuerdo, por ejemplo, ese tipo de valoraciones para cada uno de los ítems, para cada una de las preguntas formuladas en el instrumento. Y finalmente aspectos como todo lo que tenga que referirse a la administración del mismo instrumento. Por ejemplo, si lo vamos a aplicar nosotros como investigadores, si lo vamos a delegar a alguna persona, si lo vamos a enviar por un medio, llámese por correo electrónico, si vamos a definir tiempos de entrega, si vamos a definir tiempos para atender consultas, cómo se van a atender esas consultas. En realidad todo ese sinfín de aspectos que involucran propiamente para la aplicación del instrumento como tal. En el quinto aspecto ya entramos de lleno propiamente a la construcción del instrumento, muy de la mano con la toma de decisiones, ampliar aspectos como qué tipo de ítems, cuántos ítems y aspectos ya enfocados también que tengan que ver con la codificación y que faciliten de sobremanera al investigador precisamente en la codificación y en el análisis de la información. Es decir,
Aspectos muy característicos, y yo creo que todos tenemos experiencia en la investigación y en la construcción de instrumentos, pero cuando hacemos referencia a codificación, desde la parte del encabezado, con aspectos básicos que le consultamos a las personas participantes de la investigación, por ejemplo, uno, que van a ser las mujeres; dos, si corresponde a hombres; las cinco, que si utilizamos criterios en cada una de las escalas de Likert, 5 que corresponde propiamente a muy de acuerdo, o si definitivamente el 2 corresponde al criterio en desacuerdo; hacer toda esa codificación y tipificación de cada una de las respuestas para que en el momento de vaciar la información precisamente tengamos toda la información ya de una forma que nos facilite adecuarla y obtener resultados esperados. La sexta etapa es propiamente el pilotaje. Hay autores que nos recomiendan precisamente, si no tenemos una muestra, entonces que de la población en general apliquemos el instrumento para ver y garantizarnos que tengan aspectos de pertinencia y eficacia en el instrumento como tal, es decir, que la persona lo pueda leer con facilidad, entender con facilidad cada uno de los ítems, que las escalas de valoración sean de lo más fáciles y factibles para que la persona pueda responder y atender el instrumento de la mejor manera, con la finalidad de que si existiese algún error o sesgo, si fuera el caso, pues efectivamente el investigador haga las correcciones pertinentes. En la séptima etapa es la adaptación del instrumento. Aquí el investigador pues precisamente implementa los cambios necesarios y define ya el instrumento final, ya garantizado totalmente con los estándares para aplicarlo a la población o a la muestra si fuera el caso. En la octava fase, si el investigador tiene a bien un cuerpo de facilitadores o un staff, como llamamos, aquí la idea es que el investigador pues recomiende algunos aspectos para la aplicación de este instrumento para que no se hagan desviaciones en la aplicación del mismo, y en el momento de que si alguno de los participantes del proceso de la investigación tiene alguna de las dudas, pues sepamos cuáles son las respuestas que vamos a dar, es decir, que estandaricemos las respuestas, que tengamos el mismo conocimiento del instrumento para que podamos aplicarlo de forma generalizada también. La novena fase corresponde propiamente a la preparación y a la logística para la aplicación del instrumento, es decir, el investigador precisamente tiene que atender las autorizaciones, los permisos para que los participantes en el proceso de la investigación puedan atender el instrumento. Por ejemplo, si vamos a una organización, que vaya con los permisos necesarios, el tiempo requerido, el espacio donde se va a aplicar el instrumento, la confirmación de los participantes, entre otros aspectos que corresponden precisamente de índole administrativa. La décima parte corresponde precisamente a la administración del instrumento, donde el responsable del instrumento va a hacer una descripción del propósito del instrumento, si es que éste no la tiene en el encabezado, también de las instrucciones, que obviamente estas sí tienen que estar concertadas en el instrumento, y el objetivo también de el instrumento de investigación. En la codificación, interpretación y análisis de datos ya corresponde propiamente a lo que vemos en la siguiente diapositiva, que tiene que en este aspecto del análisis de la información. Recordemos que la codificación es fundamental. La codificación corresponde precisamente a convertir un carácter que corresponde de un sistema ordinario que está en un lenguaje natural de un sistema en particular, convertirlo a otro sistema.
con un objetivo o con una finalidad que en este caso sería enmarcada el proceso de investigación. Es decir, aspectos como categoría de masculino, que se le asigna un código 1, femenino, un código 2, o una serie de códigos que precisamente están previamente tipificados en el instrumento. De acuerdo también a la escala de valoración, si escogimos una valoración de tipo Likert, cada una de las codificaciones, 5 tienen un tratamiento especial, las 4 tienen otro tratamiento especial y así sucesivamente de acuerdo a cada uno de los criterios que están en las valoraciones de cada uno de los ítems. En una de las etapas les indiqué sobre la definición y la valoración del instrumento propiamente. En este sentido, específicamente tenemos que definir los ítems. Los ítems van a ser las preguntas. Si definimos preguntas cerradas, son aquellas que ya van a tener respuestas previamente delimitadas, las cuales son más fáciles de codificar y también por ende de analizar. Por ejemplo, en este caso, si usted pregunta, ¿estudia usted actualmente? La escala de valoración va a estar de forma dicotómica en dos sentidos, sí o no. O podemos ampliar a una serie de criterios de forma delimitada, 5 o 4 criterios que considere el investigador. No obstante, si el cuestionario considera preguntas abiertas, estas van a ser de forma, como su nombre lo dice, de forma delimitada de antemano, lo cual genera una serie de riesgos también porque tal vez no se pueda responder lo que se está preguntando porque va a ser una respuesta inclusive de forma infinita y genera incertidumbre también para el investigador en el momento que va a codificar y también a analizar la información. Por ejemplo, si preguntamos, ¿qué opina usted sobre las medidas de apoyo que adoptó el gobierno para disminuir la pobreza en el periodo 2016-2017? Vamos a obtener N respuestas sobre esa pregunta. Entonces, la idea es que de acuerdo al propósito de la investigación podamos definir los diferentes ítems en el instrumento de forma tal que podamos codificar y por ende analizar de una forma concertada en el proceso de la investigación. Aparte de los cuestionarios, hay otro tipo de instrumentos, por ejemplo la observación estructurada, también llamamos en este caso las escalas de valoración, precisamente porque los investigadores se enfocan en comportamientos específicos que son de interés y que responden precisamente al objetivo de la investigación, de forma que puede capturarlos de forma en un instrumento fácil que él ha construido previamente para cuantificar los comportamientos que quiere identificar. Otro de los instrumentos es la revisión de los datos, que estos pueden ser registros anteriores, datos personales, evidencias físicas, en el que tanto todos estos corresponden básicamente a datos bibliográficos. Entonces la idea aquí es que el investigador haga una consulta de esos datos y precisamente obtenga la información necesaria para cumplir con el proceso de la investigación.